Para resolver este problema, lo primero que tenemos que hacer es nuestro balance general y nuestro balance por componentes. En este secador tenemos dos corrientes de entrada, que es la 1, la 3, y dos corrientes de salida, que es la 4 y la 2. Por lo tanto, nuestro balance general nos quedaría el flujo másico en la corriente 1 más el flujo másico en la corriente 3 es igual al flujo másico en la corriente 2 más el flujo másico en la corriente 4. En este secador tenemos los sólidos, solo están presentes en la corriente 1 y en la corriente 2, por lo que el balance de sólidos nos quedaría el flujo másico en la corriente 1 por la fracción masa de sólidos en la corriente 1 es igual al flujo másico en la corriente 2 por la fracción masa de sólidos en la corriente 2. El agua está presente en las corrientes 1, 2 y 4, por lo que nuestro balance nos quedaría el flujo másico en la corriente 1 por la fracción masa de agua en la corriente 1 es igual al flujo másico 2 por la fracción masa de agua en la corriente 2 más el flujo de aire seco, que en este caso sería el flujo másico 3, ya que el aire entra totalmente seco al secador, por la humedad con la que sale en la corriente 4. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es calcular nuestras fracciones masa de agua tanto en la corriente 1 como en la corriente 2. Entonces ponemos que la fracción masa de agua en la corriente 1 es igual a 1 menos la fracción masa de sólidos en la corriente 1, damos shift y nos da la fracción masa de agua. Hacemos lo mismo en la corriente 2, que sería igual a 1 menos el flujo másico en la corriente 2, la fracción masa de sólidos en la corriente 2, damos shift y nos da la fracción masa de sólidos de agua, en la corriente 2. Ahora el problema nos da los siguientes datos, nos da el diámetro, velocidad, presión, temperatura, la constante de los gases y el peso molecular del aire, pero los necesitamos en estas unidades para poder eliminarlas a la hora de hacer las operaciones, por lo tanto vamos a transformarlas. Los centímetros en metros serían los 70 centímetros que tenemos entre 100, shift, y tenemos nuestros metros. Ahora, para pasar de kilómetros a metros, esto es igual a nuestros 60 kilómetros por 1000, shift, y ya está en metros. Ahora la presión, una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, por lo tanto 585 son entre 760 nos dan las atmósferas. Ahora, para grados Kelvin, esto es igual a nuestros 100 grados más 273, shift, y tenemos ya la temperatura. Ahora vamos a calcular la densidad del aire. La densidad es igual a las atmósferas, que es nuestra presión, por el peso molecular del aire entre la temperatura por la constante de los gases ideales. Entonces ponemos la fórmula aquí, ponemos dos paréntesis y es la presión por el peso molecular, se cierra un paréntesis, entre la temperatura, pero se abre otro paréntesis, por la temperatura, la temperatura por la constante de los gases ideales. Se cierran los dos paréntesis
y damos Shift. Y ahí tenemos nuestra densidad, pero aquí está en gramos sobre litro. Como el factor de conversión es 1000 entre 1000, nos da en kilogramos sobre metro cúbico, nos da el mismo valor. Entonces solamente ponemos esto, Shift, tenemos el mismo valor. Ahora tenemos que sacar el área del tubo por el que entra el aire. Como es un cilindro, es pi por radio al cuadrado. El radio no lo tenemos, pero tenemos el diámetro y sabemos que el radio es igual al diámetro entre 2. Shift, y tenemos el valor de nuestro radio. Ahora sacamos el área. Sabemos que esto es igual a, buscamos la función potencia, vamos a aceptar, tenemos el número, aquí está la potencia, el 2, damos Shift, y esto es por, pero se cierra el paréntesis, y esto es por pi, que es 3.1416. Damos Shift y nos da el valor del área. Ah, cierto, pero aquí cometí un pequeñito error. La necesitamos en metros para la fórmula, entonces utilizamos este. Entonces este es igual a 0.7 entre 2, es 0.35. Ahora sí volvemos a hacer el mismo paso para sacar el área. Función, buscamos potencia, aceptar, damos el número que es este 2 porque es al cuadrado, damos aceptar, esto es por 3.1416, Shift, y ahora sí ya tenemos nuestra área en metros cuadrados. ¿Para qué queremos el área? La queremos porque nuestro flujo másico, que en este caso sería de aire seco, está definido como la velocidad con la que fluye por el área por la densidad. Entonces resolvemos la ecuación, que sería la velocidad por el área por la densidad. Shift, y tenemos nuestro flujo másico en la corriente 3, que es nuestro flujo de aire seco. Lo que hacemos ahora es sacar el flujo másico en la corriente 1 de nuestro balance general, de nuestro balance de sólidos. Conocemos de nuestro balance de sólidos lo que es nuestra composición de sólidos en la corriente 1, el flujo másico en la corriente 2 y la composición de sólidos en la corriente 2, por lo cual hacemos un pequeño despeje y nos quedaría que el flujo másico en la corriente 2 por la composición de sólidos en la corriente 2 entre la composición de sólidos en la corriente 1 nos van a dar nuestro flujo másico en la corriente 1. Escribimos esa fórmula aquí, ponemos doble paréntesis, entonces sería nuestro flujo másico por la composición de sólidos en esa corriente, cerramos 1, entre la composición de sólidos en la corriente 2, cerramos el segundo, damos Shift y tenemos nuestro flujo másico en la corriente 1. Para saber el flujo másico en la corriente 4 utilizamos el balance general.
del cual conocemos el flujo másico en la corriente 1, el flujo másico en la corriente 3 y el flujo másico en la corriente 2. Por lo tanto, despejamos el flujo másico en la corriente 4, y nos quedaría flujo másico en la corriente 1 más flujo másico en la corriente 3 menos el flujo másico en la corriente 2 nos da el flujo másico en la corriente 4. Ponemos esa ecuación que sería M1 más M3 menos M2. Hacemos Shift y nos da nuestro flujo másico en la corriente 3. Todos los flujos están dados en kilogramos sobre hora. Ahora lo único que nos faltaría calcular sería nuestra Y. Esa la vamos a despejar de esta ecuación, que nos quedaría M1, flujo másico en la corriente 1 por la fracción masa de agua en la corriente 1 menos el flujo másico en la corriente 2 por la fracción masa de agua en la corriente 2 entre nuestra masa de aire seco. Entonces esto sería igual abrimos un paréntesis y es M1 por la fracción masa de agua, cerramos el primer paréntesis, perdón, aquí hay que abrir otro paréntesis para mejor, y esto es más menos el flujo másico en la corriente 2 el flujo másico en la corriente 2 por la composición de agua en esa corriente, cerramos ese paréntesis y el otro, y ahora sí es entre el flujo másico, damos Shift y tenemos la humedad en Y4. Ahora solo para ver que el balance esté hecho correctamente, podemos cambiar valores. Por ejemplo, si yo cambio este valor y le doy 2000, se cambia la humedad. Si cambio el diámetro, si cambiamos el diámetro y ponemos 90, se hacen los ajustes necesarios. Si dijéramos que la temperatura no es de 100 sino de 150, lo mismo pasa, se hacen los arreglos. Lo mismo ocurre con los flujos, con las corrientes, perdón. Si ahora digo que la fracción de sólidos es de 0.2, se hacen todos los arreglos que sean necesarios. Necesitamos ahora, vamos a regresar a los valores originales. Ahí está. Para calcular nuestra agua evaporada. Esto es muy fácil. El agua evaporada va a ser igual al flujo másico en la corriente 1 menos el flujo másico de la corriente 2. Entonces tenemos que esto es igual a M1 menos M2. Shift. Y esta es nuestra masa de agua evaporada. Bueno, con esto terminamos este video. Esperamos que haya sido de ayuda para todos ustedes.